ponerlo en silencio. No, vamos a ponerlo en que vibre. Buenos días. Bueno, después de la pausa del café, continuamos con las jornadas, con nuestras cuartas jornadas laboralistas. Y bueno, la siguiente ponencia es el procedimiento especial de la tutela de los derechos fundamentales. Contamos con la suerte de tener aquí a Antonio Pontón, amigo personal de doña Ana, que es nuestra ponente, doña Ana María Orellana Cano, y le voy a ceder la palabra porque es amigo personal de ella y él, bueno, pues ha querido estar aquí en esta mesa con nosotros. Cuando tú quieras, Antonio. Muy bien. Buenos días. Para mí es un placer especial estar aquí con Ana. Como bien se ha dicho, Ana, aparte de su capacidad profesional, que ahora nos va a relatar y que ella lo va a hacer perfectamente, magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Madrid, y todos sus conocimientos, creo que es la persona con mayor conocimiento y experiencia que tenemos en materia laboral, no ya en Andalucía, sino en España. Esperemos que en algún momento tenga su reflejo en el organigrama judicial y ocupe la plaza que hace ya años debería ocupar. Ana preparamos las oposiciones con don Javier Casas, que en aquel tiempo era magistrado en Jerez, después posteriormente ya fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Simplemente, Ana, pues darte la bienvenida a estas jornadas que le han dado. Yo te doy de nuevo la bienvenida a la Audiencia Provincial de Huelva, en donde siempre eres recibida con sumo cariño y me da muchísima alegría tenerte aquí. Vas a hablar sobre una materia interesantísima como es la tutela de los derechos fundamentales. No en vano nuestro sistema jurídico siempre habla de la tutela judicial y añade una palabra que es clave, esencial: efectiva. Tutela judicial efectiva. Pues, Ana, te deseo que pronto, cuando llegue esa deseada y necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial y de nuevo pues la actividad del Consejo esté en marcha, pues esa plaza que hace años debería ya ocupar, efectivamente la ocupe Ana. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, el currículum de doña Ana es muy extenso, ya muchos de los que estamos aquí la conocemos, pero bueno, yo voy a evidentemente dar unas pinceladas de su trayectoria, que es envidiable. Doña Ana es magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es presidente del Consejo General de la Mutualidad General Judicial, académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, es la cuarta mujer académica de número en la historia de la Real Academia, desde su constitución en 1730, es doctora en Derecho cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, es la primera mujer magistrada especialista de lo social de España, número 1 de la segunda promoción de magistrado especialista del orden jurisdiccional social, número 1 de su promoción en la carrera de Derecho en la Facultad de Jerez de la Frontera, premio extraordinario fin de carrera al mejor expediente académico, en fin, envidiable. Ella es de Jerez de la Frontera, andaluza, y la tenemos aquí para que nos dé esta magnífica ponencia. Te doy la palabra a Ana y muchísimas gracias. Buenas tardes, es para mí un honor y un placer participar en estas importantes jornadas del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva. En primer lugar, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento por sus amables y generosas palabras de presentación a mi querido y estimado compañero, el presidente de la Audiencia Provincial. Les puedo decir que son muy afortunados de tener un excelente magistrado, un magnífico jurista y un gran compañero como presidente de la audiencia, es lo que se merece Huelva. Y también quiero agradecer las amables palabras de presentación y el currículum que ha leído, y bueno, para todos también mi agradecimiento por su asistencia. El tema de mi ponencia versa sobre la modalidad procesal especial de tutela de derechos fundamentales.
viene regulada en los artículos 177 a 184 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Se refiere a la tutela de aquellos derechos denominados por la Constitución, contemplados en la Constitución en los artículos 14 a 29, y son los derechos de protección reforzada. En cuanto al objeto, vamos a analizar el artículo 177.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que establece que cualquier trabajador o sindicato, invocando derechos e intereses legítimos, cuando considere vulnerados los derechos de libertad sindical, de huelga, cualquier otro derecho fundamental o libertad pública, incluida la prohibición de trato discriminatorio y de acoso, podrá recabar la tutela a través de este procedimiento, siempre que la pretensión recaiga sobre el ámbito de las relaciones jurídicas que sean competencia de la jurisdicción social o en conexión directa con ellas, incluido también cuando se dirija la demanda frente a terceros vinculados por cualquier título con el empresario, siempre que exista una conexión directa con la prestación de servicios. Analicemos, por tanto, en primer lugar, se refiere al objeto, en relación con el objeto, se refiere en primer lugar el legislador al derecho de libertad sindical. El derecho de libertad sindical como objeto de este procedimiento tiene dos vertientes, una vertiente individual y una vertiente colectiva. Dentro de la vertiente individual, me gustaría resaltar en cuanto al objeto lo que declaró la sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007, que declaró que vulneraba el derecho de libertad sindical la circunstancia de exigirle a trabajadores extranjeros que para poder tener derecho de huelga y de libertad sindical tenían que obtener previamente un permiso de trabajo. Dentro también de la vertiente de libertad sindical, de la vertiente individual, la sentencia del Tribunal Constitucional 227/2006 declaró que integra el derecho de libertad sindical también el derecho de libertad de expresión y el derecho de libertad de información. Y hace referencia a una importante sentencia del Tribunal Constitucional, la 148/2015, al tema de la garantía de indemnidad por el ejercicio de la actividad sindical o la afiliación a un sindicato. Y declara el Tribunal Constitucional que ninguna persona, por razón de su afiliación a un sindicato o bien por su actuación, su actividad sindical, debe ver perjudicados sus derechos o sus condiciones laborales, incluida la garantía de indemnidad retributiva. Bueno, esto en cuanto a la vertiente individual. En cuanto a la vertiente colectiva del derecho de libertad sindical, pues la mayoría de los pleitos, o un gran número de ellos, se refieren a la materia del crédito horario. Y en este sentido, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la sentencia de 30 de mayo del año 2002, declaró que no vulneraba el derecho de libertad sindical el que la empresa le exigiera a un trabajador que no podía disfrutar del mismo crédito horario cuando se había pasado de un sindicato a otro. Y también declaró la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 14 de julio del año 2006 que vulneraba el derecho de libertad sindical el que la empresa no consintiera que el trabajador acumulara el crédito horario correspondiente a su condición de delegado sindical y el crédito horario que tenía en su condición de miembro del comité de empresa. Esos son acumulables y, por lo tanto, la negativa de la empresa vulneraba el derecho de libertad sindical. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 148/2015, que establece que no vulnera el derecho a la libertad sindical en relación con la negociación colectiva la circunstancia de omitir el llamamiento de un sindicato
para negociar un convenio extraestatutario, porque no existe obligación de la empresa de negociar con todos los sindicatos, sino con los que ella decida, habida cuenta de que solo tiene eficacia interpartes el convenio colectivo extraestatutario. Y en relación con la vertiente colectiva del derecho de libertad sindical, me gustaría resaltar una sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de este año, de 27 de mayo de 2021, en la que se declaró que existía una vulneración del derecho de libertad sindical en el siguiente supuesto. Se concilia ante la Audiencia Nacional la obligación que tiene la empresa de enviar unas circulares de comisiones obreras por el correo intercorporativo. Sin embargo, la empresa no lo hace inmediatamente, sino que se retrasa. Y se considera que se vulnera el derecho de libertad sindical con ese retraso de la empresa al enviar por el correo interasociativo, intercomunicativo, pues esas circulares de comisiones obreras. Bueno, esto en cuanto al derecho de libertad sindical, pero como indiqué al principio de mi exposición, el artículo 177, párrafo primero, también se refiere al derecho de huelga. Y en el derecho de huelga, muchos de los procedimientos de tutela del derecho de huelga se refieren al esquirolaje. Miren ustedes, hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional, la sentencia 17/2017, que declaró que no vulneraba el derecho de huelga una especie de esquirolaje tecnológico. En la televisión del País Vasco se tenía que retransmitir un partido de fútbol y estaban en huelga todos los trabajadores. Entonces utilizaron un codificador y retransmitieron el partido de fútbol. Eso se consideró un esquirolaje tecnológico y se acudió a la vía judicial y declaró el Tribunal Constitucional que no, en la sentencia 17/17, que no constituía una vulneración del derecho de huelga porque no habían sido sustituidos trabajadores, sino que se había utilizado un codificador que era un elemento tecnológico que estaba a disposición de la empresa. Sin embargo, por ejemplo, en la sentencia de este año de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de julio de este año 2021, sí que se consideró vulnerado el derecho de huelga por la siguiente situación. Hubo realmente una sustitución de los trabajadores huelguistas, una sustitución interna por los mandos intermedios. La empresa no había insistido en que ellos fueran, incluso ni se lo había indicado, sino que de oficio los mandos intermedios decidieron sustituir a los trabajadores huelguistas. Realmente esa sustitución tuvo poca incidencia en lo que fue la huelga, pero sin embargo el Tribunal Supremo consideró que había habido una sustitución, un esquirolaje interno y que se había vulnerado el derecho de huelga. También, como indicaba el artículo 177.1 de la Ley de la Jurisdicción Social, se refiere a cualquier otro derecho fundamental o libertad pública. Y me parece interesante la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 17 de febrero de este año 2021 en relación con el COVID, porque se invocó la vulneración del artículo 15 de la Constitución del derecho a la salud, a la vida y a la integridad física del personal sanitario en hospitales del País Vasco. Concretamente porque no se les había facilitado los EPIs. Entonces, en la instancia y en la sala de lo social del TSJ se declara que en algunos centros, en algunos hospitales, sí que se había vulnerado el derecho y en otros no. Se acude al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, en una ponencia de don Ángel Blasco, el 17 de febrero de este año, confirma la sentencia y dice que en algunos supuestos se ha vulnerado y en otros no, y que no toda falta de facilitación de EPIs supone vulneración del derecho fundamental a la salud, a la vida y a la integridad física. El precepto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que estamos analizando también se refiere a la prohibición de trato discriminatorio. Miren ustedes, la igualdad, el derecho a la igualdad, contempla tanto la igualdad ante la ley, la igualdad en la aplicación de la ley y la prohibición de trato discriminatorio. Como bien saben, la discriminación puede ser directa o indirecta.
La discriminación directa es aquella que afecta fundamentalmente al tema de embarazo o de maternidad. Pero incluso en estos supuestos cabe el trato desigual a los desiguales. ¿Y cuándo cabe este trato desigual? Pues miren, cuando la condición o la circunstancia sea un requisito profesional esencial y determinante. Por ejemplo, no es lo mismo contratar a un actor que a una actriz. O también en los supuestos de acciones positivas. Esto en cuanto al trato discriminatorio. Aquí me gustaría resaltar una sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 14 de enero del año 2015 que consideró que se había vulnerado la prohibición de trato discriminatorio en la sede de un despido colectivo en la que, fíjense, sin criterios de selección, se acuerda en el periodo de consultas que se despide a una trabajadora embarazada nominativamente nombrada. Había vulneración de la prohibición de trato discriminatorio. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre del año 2018 que declaró que vulneraba la prohibición de trato discriminatorio el despido de un médico de un hospital católico que se había divorciado y se había vuelto a casar por lo civil con otra señora. Eso vulneraba la prohibición de trato discriminatorio. Y una sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este año, de 15 de julio de este año 2021, declara que no vulnera la prohibición de trato discriminatorio el que el empresario le exija a sus trabajadores que no utilicen signos externos de sus convicciones ideológicas o religiosas. Se refería al velo islámico. Eso no vulnera, o sea, el empresario puede decir, no puede usar usted en su prestación de servicios signos externos de sus convicciones ideológicas o religiosas. En el ámbito de suplicación, me gustaría resaltar una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 11 de mayo de este año 2021, en la que declara que vulnera la prohibición de trato discriminatorio en un despido colectivo COVID el hecho de haber seleccionado como trabajadores afectados al despido a 8, de los cuales 7 eran mujeres con reducción de jornada por cuidado de hijos. Por otro lado, también se refiere el precepto, el 177.1, al acoso. El acoso ha de ser considerado como cualquier comportamiento físico o verbal, bien por razón de sexo, acoso por razón de sexo, o bien de naturaleza sexual, sería el acoso sexual, que tenga el propósito o consiga el efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Aquí, para determinar si existe o no vulneración por acoso, hay que atender a los distintos elementos que se exigen para apreciar la existencia de acoso. Hay un elemento objetivo, cualquier comportamiento físico o verbal. Hay el elemento material objetivo, el elemento temporal. Una situación aislada no suele considerarse acoso, salvo que sea en el caso de acoso sexual. Y por otro lado también habrá que tener en cuenta que se cumpla el elemento teleológico, tiene que realizarse ese comportamiento con el propósito o que produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo, y luego está el elemento subjetivo, que fundamentalmente cuando el acosador es el superior jerárquico se denomina bossing. Esto en cuanto al acoso. Veamos. Decía el 117.1, les recuerdo que cualquier trabajador que considere vulnerados estos derechos podrá recabar la tutela por este procedimiento, y decía el precepto, cuando la pretensión que se suscite recaiga en el ámbito de las relaciones jurídicas, competencia de la jurisdicción social. Y aquí es esencial acudir al artículo 3.1c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que establece que no será competencia de la jurisdicción social el conocimiento de la vulneración del derecho de huelga y de libertad sindical del personal funcionario ni del personal estatutario.
ni del personal contemplado en el artículo 1.3a del Estatuto de los Trabajadores. ¿A qué se refiere? Al personal de la Administración Pública que está vinculada con la Administración Pública mediante una relación de naturaleza administrativa. En este sentido, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 14 de febrero del año 2006 estimó la incompetencia de jurisdicción para conocer de la vulneración del derecho de libertad sindical del personal estatutario de un médico. Y además, la sentencia de la Sala Cuarta del Supremo de 12 de marzo de 1997 ha declarado que es competencia de la jurisdicción social el conocimiento para determinar el personal que debe prestar los servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales. La competencia funcional hay que tenerla en cuenta. En principio, para esta modalidad procesal especial de tutela, pues es competente el juzgado de lo social, pero si el ámbito es superior, será competente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, y en el caso de que afecte esta vulneración a varios territorios de comunidades autónomas, la competencia en la instancia será de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Analizado de este modo el párrafo primero del artículo 177 de la Ley de la Jurisdicción Social, paso al análisis de las partes, que vienen reguladas en el artículo 177, párrafo segundo. Y en este sentido, debemos de establecer que quien tiene legitimación activa es el sujeto lesionado. Ahora bien, ¿quién puede ser el sujeto lesionado? El sujeto lesionado será el trabajador y puede ser también un trade, o bien actuar el sindicato al que pertenezca el trabajador en nombre y representación del trabajador. Pero también hay que tener en cuenta que tiene legitimación activa el sindicato como titular del derecho de libertad sindical en su vertiente colectiva. Así lo declaró la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 20 de mayo de este año 2021. Y atendiendo a lo anterior, podríamos decir, ¿y el miembro del comité de empresa tiene también legitimación activa? ¿Es titular del derecho de libertad sindical? Y no, es titular del derecho de libertad sindical en la vertiente colectiva, y por eso no tiene legitimación activa ni el miembro del comité de empresa ni el delegado de personal. Así lo declaró la sentencia del Tribunal Constitucional 95/1996. Y tampoco tiene legitimación activa el delegado de prevención ni el comité de seguridad y salud laboral, ni el comité intercentros. Lo que sí está claro es que la legitimación activa en el caso de acoso la tiene solo la víctima. Y además recoge el precepto, el párrafo segundo del 177, la legitimación activa pero como coadyuvante. ¿Quién puede actuar como coadyuvante? Eso que a veces vemos una vulneración y aparece el trabajador, el sindicato, y además aparece como demandado otros sindicatos que lo que hacen en el acto del juicio es adherirse a la demanda. Bueno, esos son coadyuvantes. ¿Y quiénes pueden ser coadyuvantes? Puede ser el sindicato al que pertenezca el trabajador, puede ser el sindicato mayoritario, o pueden ser también las entidades que tengan como finalidad la protección de la igualdad y no discriminación de la mujer. Ahora bien, para ser coadyuvante se necesita el consentimiento del sujeto lesionado, porque no pueden ni personarse, ni decidir continuar el procedimiento, ni recurrir si no hay consentimiento del lesionado. ¿Y la legitimación pasiva, quién la tiene? Pues la empresa. Y en el caso de acoso, para que sea demandado el acosador, solo puede ser demandado por voluntad de la víctima. Así lo establece el artículo 177, párrafo cuarto. Y a veces se plantean problemas en la práctica, en el procedimiento, con la intervención del Ministerio Fiscal. ¿Qué ocurre si no comparece el Ministerio Fiscal? Porque la intervención es preceptiva. Ahora bien, tenemos que distinguir. Si ha sido debidamente citado para comparecer y no comparece, no cabe decretar la nulidad de las actuaciones. Ahora bien, si es que no ha sido citado,
Ustedes como parte, como representación técnica de las partes, pueden elevar la oportuna protesta por falta de citación del Ministerio Fiscal a efectos de solicitar la nulidad en el trámite del recurso de suplicación, que además prospera. Y por otro lado, ha de tenerse en cuenta que el Ministerio Fiscal también tiene como obligación, de acuerdo con el artículo 177, párrafo tercero de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, tiene la obligación de perseguir los delitos. Pero tengan presente que desde el 24 de abril de este año 2021 se ha suprimido el delito de coacciones agravadas por los piquetes de huelga, de forma tal que cuando haya una coacción por los piquetes de huelga solo podrán ser perseguidos por el delito genérico de coacciones, pero no por las coacciones agravadas. Esto en cuanto a las partes. Sigamos con el procedimiento. Como saben, en este tipo de modalidad procesal especial se suele utilizar la vía de la acumulación de acciones. Bueno, pues para la acumulación de acciones me parece muy interesante tener presente tres aspectos que pone de manifiesto la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 9 de junio del año 2008, que dice lo siguiente. En primer lugar, la modalidad procesal especial de tutela es opcional. O sea, la parte puede decidir acudir por esta modalidad procesal o por otra y acumularla. También hay que tener en cuenta que si se opta por la modalidad procesal especial de tutela de derechos fundamentales, esta modalidad es de cognición limitada. ¿Qué significa esto? Pues significa que solo cabe analizar la vulneración. Entonces, por ejemplo, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 19 de enero del año 2005 estimó la inadecuación de procedimiento porque desestimó la vulneración del derecho fundamental y se había acumulado una acción de procedimiento ordinario. Y entonces declaró la inadecuación de procedimiento para conocer de la cuestión de legalidad ordinaria. En la acumulación de acciones, pues no se pueden acumular acciones que tengan fundamento diferente ni que sean relativas a pretensiones distintas. Ahora bien, dirán ustedes, pues aquí en el ámbito laboral estamos hartos de ver cómo el procedimiento de tutela de derechos fundamentales se ha acumulado a despidos, a sanciones, sí, pero porque son excepciones a esta regla general. ¿Y cuáles son estas excepciones? ¿Cuáles son las acciones que se pueden acumular a la vulneración de derechos fundamentales? Pues de acuerdo con el artículo 184 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, son 9 supuestos: despidos, sanciones, modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensiones de contratos, reducciones temporales de jornada, movilidad geográfica, vacaciones, derechos de conciliación, materia electoral, impugnación de convenios colectivos e impugnación de los estatutos de los sindicatos. En esos 9 asuntos cabe la acumulación de acciones a la vulneración de derechos fundamentales, pero es la excepción a la regla general. Analicemos a continuación la tramitación, cuestiones prácticas relativas a la tramitación del procedimiento. La tramitación del procedimiento, de conformidad con el artículo 179.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, tiene una tramitación, es un procedimiento preferente y sumario. ¿Qué significa? Eso significa que tiene preferencia incluso respecto del procedimiento de conflicto colectivo, que es hábil el mes de agosto y que no hay actos de conciliación ni de reclamación previa. Y dirán ustedes, bueno, y en una vulneración de derechos fundamentales, ¿hay plazo de prescripción o de caducidad? Evidentemente, los derechos fundamentales son de carácter permanente y, por lo tanto, en principio, no hay plazo. Pero, como declaró la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de diciembre del año 2015, están sujetos al plazo de la acción que se ejercite. Por ejemplo, en este caso se había
ejercitado la acción de impugnación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo y se analizaba el dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad de 20 días, si se computaba desde que se produjo la modificación o desde que se le comunicó a los representantes legales de los trabajadores, y declaró que era desde la comunicación a los representantes legales de los trabajadores. En cuanto a la tramitación, pues la demanda debe de contener los hechos bien relatados, cuál es la vulneración concreta del derecho fundamental que se invoca, y asimismo es muy importante, a efectos de la indemnización adicional por vulneración del derecho fundamental, que haya una referencia a la duración de la vulneración, a la gravedad de la vulneración del derecho, a las consecuencias del perjuicio y sobre todo las bases de cálculo de tal perjuicio. Eso en cuanto a la indemnización. La demanda se admite a trámite o bien se inadmite por apreciarse una inadecuación de procedimiento. Yo desde luego considero que para la inadmisión por inadecuación de procedimiento es mucho más ajustado a derecho hacerlo en la sentencia después del juicio que no en el trámite de admisión de la demanda. Y también puede inadmitirse porque exista, por ejemplo, una indebida acumulación de acciones, en cuyo caso ya saben que se le da a la parte el plazo de 4 días para que opte por una acción o por otra. El artículo 180 se refiere a las medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares se pueden adoptar? Se pueden adoptar medidas cautelares a instancia del sujeto lesionado cuando, si no se adoptan, se le va a causar un grave perjuicio, pero siempre que estas medidas cautelares, de acuerdo con el 181, no supongan una perturbación grave para terceros. ¿Y cuáles son estas medidas? Bueno, pues el 180 establece que para el caso de vulneración del derecho de libertad sindical, las medidas se adoptarán siempre que se impida que se presente un candidato en un proceso de materia electoral, o bien en los supuestos de reestructuración de plantillas o de negociación colectiva, o sea, en casos que sean graves. Para el caso del derecho de huelga, pues siempre que se trate de cuestiones para garantizar los servicios esenciales o bien para garantizar los servicios de seguridad y mantenimiento para la reanudación de la actividad empresarial. Y en los casos de acoso, aquí es muy importante la adopción de medidas cautelares y fíjense que muchas veces las partes no solicitan una medida cautelar que está en la ley y no se suele solicitar. Fíjense, las medidas cautelares que se pueden solicitar en los supuestos de acoso son suspensión del contrato de trabajo, que significa que el trabajador o la persona trabajadora acosada va a dejar de trabajar, pero va a dejar de percibir el salario. Sin embargo, hay otra medida que es la exoneración de prestación de los servicios, en cuyo caso deja de prestar servicios pero sigue percibiendo el salario. El traslado de centro o de puesto de trabajo, que también puede ser interesante, o bien la readaptación o la reducción del tiempo de trabajo. Estas son las medidas cautelares para el supuesto de acoso. Bueno, esto en cuanto a las medidas cautelares. En cuanto al procedimiento, ya conocen sobradamente el artículo 181, que establece que la parte actora basta con que justifique la existencia de indicios y la parte demandada tendrá que acreditar una justificación objetiva y razonable ajena a la vulneración del derecho fundamental. En materia de despidos, ha declarado la sentencia del Tribunal Constitucional 138/2006 que basta en estos casos con que la empresa acredite que existía la causa, que concurría la causa del despido para que se desvirtúe el indicio. Y con lo cual no se haya vulnerado, se concluya que no ha existido esa vulneración del derecho fundamental o libertad pública. La sentencia, de acuerdo con el artículo 182, declarará el cese inmediato en la actuación que vulnera el derecho a la libertad pública, declarará si ha existido o no vulneración del derecho y en su caso condenará al abono de la indemnización adicional. La indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales viene regulada en el artículo 183.
El artículo 183 establece esta indemnización por vulneración adicional y, como saben, un problema que se estaba planteando era cómo valoramos los daños morales. A partir de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014, concluimos con que aplicamos la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y, por lo tanto, aplicamos la cuantía establecida para multas por vulneración de derechos fundamentales. Y bueno, ¿qué conceptos son indemnizables? Pues hay que indemnizar el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. ¿Y qué no es indemnizable? Pues miren, no son indemnizables los gastos por los honorarios de los graduados sociales colegiados o de los abogados. Así lo declaró la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 16 de enero del año 2008, porque, como saben, la postulación no es preceptiva en el ámbito de la jurisdicción social en la instancia y, por lo tanto, pues no es un daño indemnizable. Y podríamos plantearnos lo siguiente: si el juzgador de instancia concreta una determinada cuantía, un quantum de la indemnización, en el ámbito del recurso de suplicación, ¿cabría solicitar más indemnización o menos? En este sentido, corresponde al juez de instancia determinar la indemnización, y la sala de suplicación solo puede modificar la cuantía de la indemnización cuando sea desproporcionada o el argumento que se contenga en la sentencia de instancia sea ilógico o arbitrario. En los demás casos, no cabe modificar el quantum. Y además tienen que tener presente que si se ha solicitado en la vía penal, porque se esté tramitando un procedimiento penal, una indemnización, se interrumpe el plazo de prescripción en la vía social. Esto en cuanto a la indemnización y en cuanto al análisis de la modalidad procesal especial de tutela de derechos fundamentales. Pero a continuación quiero hacer una referencia a un problema que se está planteando en la práctica. Fíjense, puede ocurrir, y estamos viendo, cómo ya no es que se vaya por el trámite de la vulneración de derechos fundamentales, sino que en un procedimiento, por ejemplo, de despido, nos podemos encontrar con que se ha obtenido una prueba con vulneración de derechos fundamentales. Piensen en una cámara de videovigilancia, o en la geolocalización, o en el control por el empresario del ordenador que se le facilitó al trabajador como una herramienta de trabajo. Cuando en esa prueba conseguida por el empresario, el trabajador considere que se ha obtenido con vulneración de derechos fundamentales, o sea, vulnerando lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, pues en esos casos, ¿qué ocurre? El despido que se ha basado en una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales debe ser calificado también nulo, porque está clara la nulidad de la prueba. Pero ¿y el despido? ¿El despido debe ser calificado nulo o debe ser calificado como improcedente? Bueno, pues aquí es una cuestión muy bonita y me gustaría analizar la sentencia del Tribunal Constitucional de este año 61/2021 de 15 de marzo. Miren ustedes, a una trabajadora pues que prestaba servicios presencialmente pero con el ordenador facilitado por la empresa como herramienta de trabajo, pues el empresario se da cuenta de que tiene una escasa productividad y entonces lo que hace es monitorizar este ordenador que se le había facilitado como herramienta de trabajo y constata que del 100% de la jornada solo el 30% trabaja y el 70% se dedica a meterse en otras páginas ajenas a la prestación de servicios. Con base en esta prueba, la despide. Y esta señora impugna el despido en vía judicial. Se declara la nulidad de la prueba por el juez de lo social, pero el juez de lo social dice, como la prueba es nula, el despido también es nulo. Y se impugna, se recurre en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Madrid.
Y el TSJ de Madrid, una sentencia que no es mía, declara la improcedencia del despido y dice dos cuestiones. Porque claro, la trabajadora decía, quiero que mi despido sea nulo y que se me abone una indemnización adicional por la vulneración de mis derechos fundamentales. ¿Qué derecho? Podríamos decir, el artículo 88 se refiere al derecho a la intimidad. Yo eso lo veo muy antiguo en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, y tengo algunas publicaciones en las que yo defiendo que realmente el derecho vulnerado es la garantía de privacidad de los trabajadores, que es un derecho de cuarta generación. Bueno, pues, ¿qué dice la trabajadora? Pide una indemnización adicional. ¿Qué dice el TSJ? El despido es improcedente y como yo no he declarado nulo el despido, no condeno al abono de una indemnización adicional por la vulneración del derecho fundamental. Se recurre en casación para unificación de doctrina y el Supremo no admite el recurso. Y entonces se va al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, fíjense, ¿qué decía la trabajadora? Que el despido es nulo porque la prueba es nula y ya todo lo que sigue es nulo. ¿Qué decía la empresa? El despido es improcedente porque si no he acreditado la causa, no tengo otra prueba, solo esta, pues el despido es improcedente porque es un despido sin causa. ¿Qué decía el Ministerio Fiscal? El Ministerio Fiscal decía, depende, cuando la única causa del despido, la única prueba que hay para despedir es esta en la que se vulneraron derechos fundamentales, el despido es nulo. Pero si hay otras pruebas, habrá que valorar y puede ser procedente o improcedente. Y además, dice el Ministerio Fiscal, siempre, cualquiera que sea la calificación del despido como nulo o como improcedente, habrá que condenar a la empresa a que abone una indemnización adicional por la vulneración del derecho fundamental, aunque sea una vulneración en fase de prueba. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia 61/2021 de 15 de marzo? Analiza las dos cuestiones. La primera, ¿cómo merece ser calificado el despido? Y dice el Tribunal Constitucional, es una cuestión de legalidad ordinaria que deberá de declarar pues, la jurisdicción social con buen criterio, que compartimos. Y, sin embargo, en relación con la indemnización adicional sí que recoge el criterio del Ministerio Fiscal y dice, pero como aquí en este procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales, es aquí donde la sentencia debe de condenar al abono de una indemnización. Y esto es importante que lo tengan presente, porque en muchas ocasiones, cuando el despido se ha calificado como improcedente, no se condena al abono de indemnización y el Tribunal Constitucional dice que hay que condenar al abono de la indemnización cuando se aprecia esta vulneración de derechos fundamentales en la sentencia. ¿De acuerdo? Sentencia de despido, aunque se declare improcedente. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, por lo tanto seguimos sin saber si el despido debe ser calificado nulo porque la nulidad de la prueba conlleva la nulidad del despido o puede ser calificado improcedente en el caso en el que se acredite. ¿Cuál es mi criterio personal? Pues miren ustedes, yo considero que la prueba conseguida con vulneración, obtenida con vulneración de derechos fundamentales es claro que es nula. Ahora bien, el despido, si se basa solo en esa prueba, pues será un despido sin causa que merece la calificación de despido improcedente. Ahora bien, cuando el juzgador de instancia dice el despido es nulo o es improcedente con base en esta prueba, es procedente, con base en esta prueba, la prueba es nula y el despido es nulo, o bien la prueba, como ha sido obtenida, pues no ha quedado acreditado, un despido improcedente. Cualquiera que sea la calificación del despido que lleva a cabo el juzgador de instancia, en su aplicación, si solo se ha basado en la prueba nula, lo que procede es decretar la nulidad de las actuaciones para que, partiendo de la nulidad de la prueba, dicte sentencia, a lo mejor, pues valorando una prueba de interrogatorio de testigos y declare el juez de instancia si el despido es improcedente o procedente, para no vulnerar el derecho
de acceso al recurso como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, que lo vulneraríamos en suplicación si resolviéramos. Privaríamos a la parte del acceso al recurso. Entonces, lo que procede es la nulidad. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Pues, si se acredita por otra prueba, por ejemplo, interrogatorio de testigos, que esta señora estaba metida en otras páginas durante casi la mayor parte de la jornada, pues el despido será procedente, a pesar de la nulidad de la prueba, que la nulidad de la prueba supone que no se tiene en cuenta. Ahora, si no se acredita por ninguna otra prueba que llevaba a cabo esta actuación, los hechos imputados, pues el despido será improcedente porque es un despido sin causa. Avalan lo anterior, fíjense, en el tema de videovigilancia, de cámaras de videovigilancia, pues mi discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España fue el derecho a la protección de datos personales como garantía de la privacidad de los trabajadores, y ahí analizaba la regulación en esta materia de 23 países. Y me llama la atención una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Luxemburgo, no por el TJUE, sino por el Tribunal Supremo de Luxemburgo. Fíjense, en Luxemburgo está terminantemente prohibido la colocación de cámaras de videovigilancia para captar al trabajador en su prestación de servicios. Esto del cajero en la cámara, no. Fíjense el asunto que resolvió esta sentencia del Tribunal Supremo de Luxemburgo. Un camarero es captado por una cámara de videovigilancia y este señor, cuando terminó su jornada, prestando servicios, no había nadie, no había clientes, y empezó a ingerir cantidades ingentes de alcohol, y cogió una cogorza que estaba ya pues completamente embriagado, y con esa grabación de la cámara de videovigilancia el empresario lo despidió. Está prohibida la grabación, ¿no? Por supuesto, el Tribunal Supremo de Luxemburgo declaró nula la prueba, porque era una prueba con vulneración de derechos fundamentales. Pero a pesar de ello, como había sido acreditado por las personas que llegaron al restaurante y lo vieron en esa situación, declaró el despido improcedente. Así lo declaró la sentencia del Tribunal Supremo de Luxemburgo de 14 de julio del año 2015, con un criterio que yo comparto. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a preguntas, un coloquio, debate. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si me permiten... Claro, por supuesto. En primer lugar, habrán comprobado que lo que decíamos al principio no es baladí. La capacidad de Ana para exponer una materia es impresionante, y así era desde las oposiciones. Un inciso. Yo la primera vez que escuché a don Antonio dar un tema de oposición, dije, Dios mío, es de otro planeta. Una inteligencia y una capacidad, o sea, que ¿quién habla? Bueno, y en segundo lugar, las concomitancias entre las jurisdicciones, porque yo pertenezco a otra jurisdicción y te estaba escuchando, y son problemas que también se nos plantean. Por ejemplo, la comparecencia del Ministerio Fiscal en el ámbito de los procesos civiles, de familia en concreto, pues también nos planteamos, cuando el Ministerio Fiscal no comparece, distinguir, como tú bien has precisado, si es que ha sido citado, si no ha sido citado, si hay que declarar la nulidad o no declararla. Los problemas que nos plantean las indemnizaciones del daño moral, sobre todo en temas de acoso, donde acoso en este caso en nuestra jurisdicción, el acoso sexual, que estadísticamente se ha incrementado de forma exponencial. El número de causas que tenemos que ver en materia sexual es enorme. Delitos contra la salud pública, narcotráfico y delitos en el orden sexual son los dos pilares sobre los que pilotamos la jurisdicción penal actualmente. Y tercero, el tercero es extraordinariamente importante, que es los efectos, lo que los americanos llamaron los frutos del árbol envenenado, es decir, aquella prueba que es nula, hasta dónde extiende sus efectos. Si es que todo lo que nace del árbol envenenado, los frutos, son nulos también,
o extramuros, como utilizamos en la jurisdicción penal, extramuro hay algo, que bien lo has explicado, ¿no? Acudir a otros medios probatorios para llegar a la conclusión que fuese, en este caso de despido improcedente o nulo, ¿no? Las concomitancias entre jurisdicciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Pregunta? A Maribel. Hasta aquí. No, que lo tienes claro. Me surge la duda de que la prueba obtenida de manera, por ejemplo, la cámara de videovigilancia que está viendo que la trabajadora está dedicando un cierto tiempo no al trabajo efectivo, sino a cosas particulares, se vea declarado nulo, pero el hecho de que un compañero de trabajo la esté observando no vulnera sus derechos. Los compañeros de trabajo es que coinciden en el centro de trabajo. O sea, si lo están viendo, lo están viendo. Eso no vulnera ningún derecho fundamental. Ella es la que está permitiendo que un compañero de trabajo vea su acceso a otras páginas cuando accede. Es consciente de que puede ser que otro compañero vea que accede a otras páginas. En cualquier caso, aquí no fue cámara de videovigilancia, Maribel, fue una monitorización del ordenador. Fue todavía más grave. Sin previo aviso, evidentemente, sí. ¿no? Porque bueno, aquí hay que distinguir, porque si es con cámara de videovigilancia, aquí se permite la información del contenido de la cámara al trabajador, o dice el artículo 89 de la Ley Orgánica, o a los representantes legales de los trabajadores. Esto se ha copiado del artículo L 1231, párrafo séptimo del Código de Trabajo francés. Y es muy interesante, porque basta con que se diga en el convenio colectivo, se recoja en el convenio colectivo y ya. O basta con que el empresario y ustedes como profesionales deben hacerlo, pueden hacerlo, pero basta con que le manden una carta de que hay cámaras de videovigilancia y se lo comunican a la representación legal de los trabajadores y no tienen que comunicárselo a cada uno de los trabajadores individualmente considerados. O sea que eso es muy importante que viene en la ley. Y luego en relación con la monitorización, ya sí que, bueno, y cuando hay un caso flagrante, pues eso se ha cogido del Código de Trabajo Federal Alemán, que no es necesaria la información. Cuando se constata que está cometiendo una conducta ilícita de modo flagrante. Así ha tenido consagración legislativa la sentencia del Tribunal Constitucional, recordarán, de Inditex de 3 de marzo del año 2016, que decían, basta con que tenga distintivos, que los tenía en Inditex, en Bresca, tenía distintivos de la existencia de videocámaras, basta con eso, ya el trabajador sabía que allí existían cámaras de videovigilancia, se entiende cumplido el deber de información del empresario. Y luego, en cuanto a la monitorización, pues como saben, no se exige una información directa, sino que se remite a la negociación colectiva, al ámbito del establecimiento en cada empresa de esos criterios de utilización del ordenador. Porque desde la sentencia de Aurelio Desdentado, de 26 de septiembre de 2007, hay 3 pautas. El trabajador en su ordenador, que le ha sido facilitado como herramienta de trabajo, tiene una expectativa razonable de confidencialidad. Aquí nadie va a entrar. Pero esa expectativa razonable de confidencialidad puede ser neutralizada bien por la información y bien por la prohibición absoluta de utilización para fines privados del ordenador de la empresa. Entonces, atendiendo a eso, la empresa tiene que tener su propio protocolo de criterios de utilización del ordenador. Entonces, esa es la situación. Gracias. Disculpe, en el caso de que lo que se quiere monitorear es el tema de si está echando o no su jornada completa, porque con el teletrabajo, bueno, que si yo no veo que el trabajador está haciendo su jornada completa o no, de alguna forma, ¿cómo lo controlo? Con los criterios de utilización, con ese protocolo. O sea, dependiendo de la empresa, tiene que tener un protocolo de criterios de utilización del ordenador para fines privados. Si está completamente prohibido, pues
puede monitorizarlo. O sea, ya depende de los criterios de utilización que ponga la empresa en el protocolo. Es que muchas empresas no han hecho ese protocolo. Es que la cuestión es que diga, vamos a ver, ya independientemente que lo utilice para otras cuestiones, pero yo digo, ¿cómo yo sé que esa persona está trabajando sus 8 horas ahí? Monitorizando. Pero si se le comunica al trabajador, su trabajo está completamente prohibido la utilización para fines privados del ordenador de la empresa. Y usted tiene que cumplir esta jornada laboral. Y usted sepa que está monitorizada. De hecho, con la simple comunicación sería suficiente, claro, ¿no? Bueno, depende del protocolo que haga la empresa. La empresa si viene en el protocolo de la empresa eso que le acabo de indicar, sí. Es que depende del protocolo de utilización. Es que lo ha dejado en manos de cada empresa. El legislador no lo regula como el tema de las cámaras de videovigilancia. Vale. Es distinta la regulación del 88 y del 89. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Sí, buenos días, Ana. En primer lugar, felicitarte por tan brillantísima exposición a la que ya nos tienes acostumbrados. Lo normal, lo no normal es eso. Por tanto, felicidades por la exposición. Yo tenía una duda en cuanto a la nulidad que comentaba acerca de la no citación a juicio del Ministerio Fiscal. Efectivamente, previa formulación de respetuosa protesta daría lugar a la nulidad de esas actuaciones. Pero se nos está dando en la práctica supuestos similares a ese, en el que el Ministerio Fiscal está citado, pero a pesar de la citación no comparece. Y a pesar de no haber comparecido, se le da traslado de las actuaciones para que informe, perdiendo evidentemente esa inmediación en el proceso y esa capacidad de intervenir en el proceso. Por tanto, daría lugar también eso a una nulidad de actuaciones por un informe, digamos, extemporáneo que se sale fuera, digamos, del ámbito de lo que es el proceso, porque no ha intervenido. ¿Y causa y defensión? Efectivamente. Eso sería discutible, José Ramón, eso sería discutible. Lo que sí es cierto que citado, si no comparece no hay nulidad. Y este es el caso. Si, fíjate, podríamos pensar, si citado no comparece, se eleva a protesta y no cabe la nulidad y no ha actuado, en menor medida cuando ha emitido por lo menos un informe. Sí, pero de todas formas, no procede la nulidad. Claro, de todas formas se pierde quizás un poco también la igualdad de las partes, porque bueno, no sé qué pregunta podía haber formulado el Ministerio Fiscal y qué contrapreguntas se podía instrumentalizar por las partes intervinientes en este caso, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo veo claro la posición, pero si ni siquiera si no comparece, no está, no se le ha oído, no se decreta la nulidad en menor medida cuando al menos ha emitido un informe. Yo creo que no procede la nulidad. Muy bien, muchas gracias. Nada. Ayer, el compañero justo de... Hola, buenos días, Ana. Respecto a lo que has comentado del tema del protocolo, la protocolización de uso de equipos informáticos, ¿sería sustituible ese protocolo por incluir en el propio contrato de trabajo que la empresa podría monitorizar los equipos informáticos que se usan? No que lo va a hacer, sino que podría hacerlo. Gracias. Bueno, lo suyo es que la empresa lo haga bien y lo que dice el artículo 88 es que tiene que establecer, deberá establecer, dice el precepto, o sea, con carácter imperativo, criterios de utilización. O sea, es que no es que la empresa puedo, no, es que usted debe tener unos criterios de utilización. Lo dice el precepto, artículo 88. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta era un poco, aunque se sale un poco del asunto de la línea general, quería saber si desde su experiencia como magistrada prevé que vaya a haber procedimientos de tutela de derechos fundamentales en los procesos de estabilización que se van a hacer ahora en la administración pública, en cuanto a la igualdad de acceso a las plazas públicas, los procedimientos que van a hacer entidades locales, porque, bueno, por la parte que me toca directamente, que trabajo con alguna administración local,
son procedimientos que parece que se están forzando un poco a que cuadren con el personal que ya está ocupando esas plazas, y no sé si desde su punto de vista eso atentaría al principio de igualdad, mérito, de oportunidades con otra persona que quisiera acceder a esos puestos. Habría que ver el caso concreto. Con carácter general es muy difícil pronunciarse. Sí que puede haber vulneración de derechos fundamentales. El principio de igualdad, mérito y capacidad está, pero claro, sin saber el caso concreto, cómo se ha llevado a cabo el concurso, la convocatoria, habría que analizar tantas cosas. Es muy difícil con carácter genérico. ¿Que puede haber casos? Sí, puede haber. Pero bueno, yo creo que se nos avecina una enorme litigiosidad en todos los ámbitos. Porque cuando se termine la vigencia de los ERTEs, las empresas, ¿qué van a hacer? Despedir. Pues ahora mismo está prohibido relativamente despedir por el artículo 2 de la Ley 321, que es de idéntico tenor que el artículo 2 del Real Decreto Ley 920. Entonces, se avecina una enorme litigiosidad en todos los ámbitos. En ese, pues sí, puede que, depende cómo lo hagan, depende lo que establezca la ley, depende cómo lo haga la administración, el cauce que utilice, todo depende de las circunstancias. Yo tendría que analizar tanto que no me puedo pronunciar así con carácter genérico sobre eso. Es que ayer leía yo en prensa que había un caos absoluto en un montón de procedimientos que estaban paralizados precisamente por ese asunto. ¿Que estaban paralizados? Sí, se habían paralizado un montón de procedimientos. Claro. Pues, a espera de... Sí, porque algunas administraciones están corriendo más de la cuenta, claro. Claro. Bueno, ya sabe que la contratación pública puede tener connotaciones penales, ¿verdad, Antonio? Claro. Eso ya el presidente es el experto. Desgraciadamente lo tenemos. Claro, por eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, doña María. Un placer, nos sumamos a lo que han dicho los compañeros, envidiable. Y desde el colegio queríamos agasajarte con este detalle. Ay, para que te lleves de recuerdo de estas jornadas. Ay, qué bonito, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias. Qué bonito recuerdo. Gracias a ti y esperamos verte en próximas jornadas. Será un placer. Y a Antonio también, muchísimas gracias. Damos por concluida la ponencia y bueno, tenemos otra seguidamente, así que no iros muy lejos. Gracias. Adiós, encantada.